Buenas noches, bienvenidos a Skill Up. Bueno, para los que no conocen el canal, este es un canal nuevo donde vamos a estar juntos aprendiendo sobre Excel, sobre esta gran herramienta que es tan útil para todo. Y en conjunto vamos a ir revisando dos cosas. Vamos a hacer sesiones de clases como tal. Clases que van a ser desde nivel básico hasta nivel avanzado. Intentamos ir revisando una serie de cosas. Y vamos a tener también sesiones donde vamos a revisar casos reales. Me refiero a... La idea es tratar de traer casos sin preparar muchas cosas, para trabajar de manera real una situación laboral. Y bueno, la idea es que ustedes vayan trayendo situaciones que quieran hacer ahora en el canal juntos, y así ir aprendiendo mientras vamos haciendo. Yo creo que una de las mejores formas de ir aprendiendo es haciendo. Entonces, esa es la idea. Este va a ser un primer directo de prueba. Y lo que vamos a hacer es armar una base de datos, mejor dicho, que es la que nos va a ir acompañando en los distintos trabajos, las distintas clases, distintas cosas que vayamos haciendo. Eso. Así que ya, vamos a lo que vinimos. Vamos a nuestra tablita y a nuestro querido Excel. Muy bien. Entonces, como idea, entonces, lo que queremos hacer es una tabla, una base de datos en realidad, que nos ayude a los ejercicios que vayamos haciendo en el canal. Y para eso, para darle un sentido y que no sea una base de datos cualquiera, vamos a suponer que vamos a trabajar en una aerolínea. Para darle un sentido y una base al ejercicio. Entonces, yo previamente, para poder armar la base... ¿y qué queremos armar? Una base de datos de... pensando que somos aerolínea, una base de datos de tickets, de venta de tickets. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Después con el tiempo la vamos a ir mejorando y la vamos a ir agregando más cosas y vamos a ir metiéndole más información. Pero por lo pronto vamos a hacer algo simple. Solo venta de tickets. Yo lo que hice ahora, ya traje previamente, busqué en la página de una aerolínea valores de tickets desde Santiago de Chile a distintos destinos. Tengo también el país al que corresponde, el precio en pesos chilenos, por eso se llama precio CLP, y la distancia. La distancia para también hacer otros cálculos y no sea solamente venta bruta. Eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, hay dos alternativas. Como vamos a crear una base de datos, es decir, no vamos a obtener información de alguna fuente o de algún sistema, tenemos que armarla desde cero. Entonces yo acá tengo mi hoja base de datos. Voy a borrar esto. Bueno, entonces agregué algunas columnas de cierta información que yo quisiera obtener de la venta de los tickets. Entonces vamos por las columnas primero para ver qué es lo que necesitamos. Entonces primero, una fecha. Cuando vamos a hacer fecha de salida de ese ticket. El origen, que por ahora solo tenemos desde Santiago, pero quizás más adelante podemos agregar otros más. Destino, pueden ser tickets con destinos aleatorios o variables. La tarifa de ese ticket, la distancia. Y acá, yo ya había agregado otra columna que es punto de venta. Quizás también nos interesa saber dónde se compró ese ticket. Podemos ir completando las columnas
con otras cosas. Podríamos, no sé, quiero hacer que lo compró. Entonces voy a agregar el ID del comprado, o sí, del pasajero. ¿Qué más nos gustaría saber? El nombre y las cosas, los datos del pasajero no los voy a sumar acá porque al final eso lo podemos traer después de otra tabla. Así que vamos a dejar solamente el ID del pasajero, la tarifa, el destino, cuándo se va. No sé si lo alcanzamos a hacer ahora, pero voy a agregar otra columna que sea el horario del viaje. ¿Por qué? Porque bueno, yo en el día puedo tener más de un vuelo al destino que sea. Y ese vuelo se define con un horario. ¿Qué más? Bueno, si es que se ocurren otras cosas, lo podemos ir agregando en la base y después lo vamos completando. No hay problema con eso. Entonces, vamos a suponer que viene una persona y me compra un pasaje. Vamos a hacer como la primera forma de hacer esto, que sería manual. Entonces pensemos que vamos a hacer fechas de salida del 2020 para así tener un año completo de información. Entonces pensemos que alguien vino y me compró un pasaje el 12 de mayo del 2020. Ok, entonces tengo mi fecha. El origen es Santiago. El destino supongamos que va a Lima. La tarifa, y aquí ya parte lo tedioso, tendríamos que ir a la tabla o tenerlo abierto en otra hoja o en otra pantalla, y vengo acá, Santiago Lima, la tarifa. La voy a copiar, lo voy a pegar, perdón, acá en la base. La distancia va a ser lo mismo. Y ahí está, bueno, ya tienen la idea. O sea que si lo hacemos manualmente nos demoraríamos mucho. Y además para hacerlo aleatorio tendríamos que nosotros inventar fecha de salida, ir inventando destinos y después pegando las tarifas, las distancias, etc. Entonces lo vamos a hacer de manera aleatoria. Para hacerlo de manera aleatoria, a ver, Excel no tiene una función que me traiga nombres o texto aleatorio. Pero sí hay una función que trae números aleatorios, que es la función aleatorio. Si nosotros vamos escribiendo aleatorio, vemos que tenemos dos funciones principales de aleatorio. Hay otra más que no la vamos a revisar ahora, pero es una matriz también. La cual tengo, bueno, dos alternativas. Uno, la función aleatorio solo, que si leemos aquí, déjenme hacer un zoom. Acá. Aleatorio, se me mueve, no sé lo que se llama. Bueno. Aquí me da cuatro opciones. Primero, aleatorio. ¿Qué me dice? Devuelve un número aleatorio que mayor o igual que 0 y menor que 1. Es decir, me va a traer un número entre 0 y 1 con decimales. Es decir, puede ser desde 0,0001 hasta 0 o hasta 1, de hecho. O 0,9999. Y aquí dice, cambia al actualizarse. Eso es importante, que cada vez que yo hago un cálculo de lo que sea, ese número va a cambiar. ¿Ok? Después tenemos la aleatorio entre, que lo que me trae es un número entre dos, o un número aleatorio, entre dos números que yo especifique. Un número inferior y un número superior. Y lo interesante del aleatorio entre es que el número pues, es entero. No es como aleatorio que son números decimales. El aleatorio.entre lo trae un número entero. Y hay dos más, o sea, hay uno más en realidad, que es la matriz aleatoria, que no vamos a entrar en detalle en esto, pero básicamente me permite hacer una matriz de números aleatorios. Entonces en este caso, como yo que necesito números aleatorios que sean enteros, puedo utilizar el aleatorio.entre. ¿Okay? Y lo que me pide el aleatorio.entre es un número inferior y un número superior. Ahora voy a alejar esto. Ahí. Entonces, ¿qué número yo le voy a dar? Déjenme sacar eso aquí. Veamos. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Si yo pongo entre 1 y 5, cierro paréntesis, me trajo 2 como número. Y si yo actualizo, por ejemplo, le pongo, no sé,
bueno, F9 y actualizo, con F9 se actualizan las fórmulas, el número va cambiando. Entonces encontré una función que me permite tener números aleatorios. Ahora, ¿cómo hago para desde un número aleatorio poder traer el destino? Un destino aleatorio. Bueno, lo que necesitaría hacer en mi tabla, que ya tengo acá, es asignarle una ID o un número a cada uno de los destinos. Entonces, bueno, yo ya lo hice de 1 a 26 y le asigné un número. Voy a aprovechar el caso para mostrar una función que es muy interesante. Que es, ¿qué pasa si yo quiero hacer un número o una secuencia de números de 1 a lo que sea? De 1 a 20, a 30, a 1000, a 50.000. La opción 1 es sumar 1, o sea, hacerlo manual. ¿Ok? Opción 2, que una vez que yo tengo cierta secuencia, puede ser 1, 2, 3, aprieto acá en la esquinita y lo tiro hacia abajo y automáticamente me va a ir sumando o agregando un número más. ¿Ok? Si yo aprieto doble clic, va hacia abajo y hace la secuencia. Y otra opción, si yo borro esto, es usar una función que se llama secuencia. Acá está. Que secuencia lo que hace es que, secuencia, no sé qué me corre, ahí está, secuencia, devuelve una secuencia de números y me pide la cantidad de filas que yo quiero, la cantidad de columnas que yo quiero, el número de inicio y el paso que es el salto, es decir, si quiero de 1 en 1, tiene que ser un 1, si quiero de 2 en 2, un 2, etc. Entonces, vamos a utilizar la secuencia. A ver, la cantidad de filas que yo necesito son 26. Ahora podrían ser más, da lo mismo. ¿Por qué son 26? Porque son la cantidad de destinos que yo tengo. Entonces, vamos a poner acá, necesito 26 filas. Si yo quisiera una matriz, yo podría decirle, ok, además necesito cierta cantidad de columnas, ok, eso es opcional. Recuerden que todos los argumentos que están dentro de de un paréntesis de corchete o cuadrado, son opcionales. De hecho, el inicio y el paso también son opcionales. Yo le voy a poner una columna, el inicio 1 y el paso 1, ¿ok? Y miren lo que hizo. Me entregó la secuencia de 1 a 26 con saltos, iniciando en 1 y con saltos de 1. Si lo puse acá en 2, se fijan que ahora hace salto de 2. O incluso, si yo aquí le sumo, le pongo un 2, parte en 2. ¿Ok? Y además, si yo quisiera, podría hacer una matriz. Si le pongo 2 columnas, ¿sí? Me hace una matriz de números aleatorios. Y esa es la fórmula secuencia o la función secuencia. Y si yo no le pongo nada de los opcionales, automáticamente lo va a sumar. O sea, yo tengo que ver la cantidad de filas o de números que necesito y automáticamente parte en 1 y va de 1 a 1. O sea, asume que esa es la forma que yo quiero. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá, ya tengo mi ID. Primero que todo, bueno, voy a convertir esto en tabla para que me lo reconozca de manera más fácil con un nombre. Y aquí metieron un error. ¿Por qué metieron un error? Porque cuando es tabla, la secuencia no puede hacer la matriz hacia abajo. Así que lo vamos a dejar así. Ok, entonces ahora vamos a nuestra base de datos. Y yo necesito, o sea, ya tengo un ID o ya tengo un número aleatorio para ir a buscar. Entonces lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer de dos formas. La primera forma es, vamos a sumar una columna. Y aquí le voy a poner ID destino. Y en ID destino, yo sé que ya tengo mi fórmula aleatorio. Y sé que los destinos van de 1 a 26, que son los destinos que ya tengo disponibles. Entonces mi número inferior va a ser 1 y mi número superior 26. Cierro paréntesis y ahí está. Entonces tengo un número aleatorio que me va a permitir traer un destino aleatorio. La fecha lo vamos a ver después. Y el origen. Entonces partamos con el origen. Acá el origen son todos Santiago.
pero igual lo vamos a hacer con fórmula por si después queremos agregar otro destino. La forma de hacerlo, vamos a utilizar buscar X, que me permite ir a buscar un valor en un rango y me da la opción de darle otra matriz o otro rango en donde traer el resultado. Los buscar lo vamos a ver en alguna sesión de clase. Entonces buscar X, voy a traer el destino, punto coma, la matriz buscada es en la tabla de precios, voy a traer esta columna, ¿cierto? Recuerden siempre de dejar fija la fila de columna, en este caso la dejar fijo con F4. Y quiero que me traiga de vuelta la columna origen, que la voy a dejar fija. Después me pregunta qué te traigo si no encuentro el dato. Le voy a poner, bueno, no se encuentra. Recuerden que en las funciones, cada vez que quiero usar un texto, tengo que hacerlo entre comillas. Después el modo coincidencia, quiero que sea exacto. Es decir, que me traiga justo el número o vaya a buscar el número exacto que yo necesito. Y el modo de búsqueda, en este caso no le voy a poner nada, porque la verdad es que me da lo mismo si busca arriba abajo o abajo arriba. Perfecto, entonces ahora ya tengo el origen, que aquí no cambia, o sea, a medida que el número no cambia, el origen no va a cambiar porque tengo un solo origen. Pero ¿qué pasa si hago esto mismo para destino? Para evitar hacer todo de nuevo, voy a copiar la fórmula que ya tengo, la voy a copiar acá. Obviamente me trae el mismo destino, pero yo tengo que cambiar vamos a hacer esto que sea más fácil. Tengo que cambiar la fórmula de vuelta, ¿cierto? Que es esta de acá. Si se fijan, ahí me va diciendo que lo que es. Entonces la matriz de vuelta. Y la matriz de vuelta que estoy buscando es la A. Entonces yo voy acá, digo, ok, acá está la A. Y lo que necesito ahora es la columna B. Entonces acá voy a cambiar. Y en vez de traer la columna A, voy a traer de vuelta la columna B. Listo, entonces ahora tengo el destino. Y ahora sí interesante porque el destino cambia a medida que el número aleatorio va cambiando. Por lo tanto tengo, como decirlo, como tickets con destinos aleatorios por ahora. Vamos a hacer lo mismo para el lado. Recuerden siempre dejar, como les decía antes, fijo la fila o la columna de la celda que tienen en la fórmula. Porque si estoy al tiro a la derecha, me va a decir error o no se encuentra. ¿Por qué? Porque la celda del valor buscado cambió. Porque no dejé fija la columna. Es decir, cuando yo moví hacia la derecha la fórmula, cambió la celda de búsqueda. Por lo tanto, vamos a dejar acá A. Y le vamos a poner el signo peso para que al mover hacia la izquierda y hacia la derecha no me cambie el valor. Listo, fíjense que si lo muevo acá a la izquierda, funciona. Porque quedó fija la celda. Y ahora en tarifa, esto lo vamos a separar para que quede más fácil. En tarifa lo mismo, yo ya sé que la columna de tarifa es la columna C, entonces traigo la columna C. No, es el país, de hecho me falta columna país acá. Vamos a sumar acá la columna país, vamos a usar esta misma fórmula, listo. Y en la tarifa vamos a ocupar en la columna D. Listo, esta es la tarifa. Estamos en el formato de contabilidad. Después lo mismo la distancia. Esta es la columna E. Van a ir a atender la idea. Y ya. Estos de acá a la derecha todavía no los tengo. Entonces con esto, con el número aleatorio, tengo destinos para cada ticket aleatorios. ¿Ok? Y ahora me falta la fecha. Como dijimos, la fecha la queremos que sea dentro del 2020, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la teoría de la fecha? Una opción sería hacer lo mismo que hicimos recién con una tabla de ayuda o de soporte que tenga IDs y que tenga fechas. Pero habría que hacer 365 filas con 365 ID y los 365 días del año. Pero hay otra opción. Las fechas en Excel, bueno, acá está como formato fecha. Si yo la fecha la transformo a formato de número, me entrega un número, que es
43.963. ¿Qué significa eso? Para Excel las fechas son números, obvio, pero imagínenselo como números de días. En el fondo son 43.963 días. Ahora, ¿cuál es el día 1? ¿Desde cuándo empieza a contar? Si nosotros ponemos acá el 1, y al 1 yo le doy fecha, formato de fecha. Fíjense, me trae 1 de enero de 1900. ¿Qué significa? Excel, la fecha la empieza a contar desde el 1 de enero de 1900. Antes de eso, si yo aquí por ejemplo hago 30 de diciembre de 1899, fíjense que no me la reconoce como fecha, me la reconoce como general. ¿Por qué? Porque para Excel las fechas comienzan desde el 1900. No sé por qué, pero así está configurado. Entonces, sabiendo eso, yo voy a hacer lo siguiente. Como yo dije, bueno, yo voy a considerar todas las fechas desde el 1 de enero del 2020, o todos los viajes, mejor dicho, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020. Entonces yo, si la fecha la cambio de número, tengo acá el rango de números en donde van a estar las fechas las cuales yo quiero simular. Entonces, dado eso, te lo voy a borrar. Vamos a utilizar la misma fórmula de aleatorio para que me entregue fechas aleatorias, donde el número inferior va a ser 43.831. Voy a acercar un poco. Y la fecha superior va a ser 44.196. Perfecto. Ok. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un número aleatorio, o sea, no tengo la fecha aleatoria. Bueno, entonces aquí, en vez de tener el formato general, le doy el formato de fecha, corta en este caso. Y ahora tengo fechas aleatorias. ¿Ven que van cambiando? Entonces ya con eso tengo tickets aleatorios. Perfecto. Antes de hacer más filas, hagamos otro más. Ahora quiero puntos de venta. Porque además de saber a dónde se va ese pasajero, también me interesa saber dónde se compró ese ticket. ¿Por qué? Porque después puedo, no sé, analizar cuánto fue la venta de cada punto de venta, o si están cumpliendo con su objetivo, o si yo les doy cierto plan mensual o anual, bueno, qué sé yo. Entonces le vamos a asignar un punto de venta a cada ticket. Entonces yo acá inventé, ya tenía inventado de antes 6 puntos de venta. Estos nombres son nombres de aquí de Chile, entonces tengo puntos de venta en Apoquindo, otro en Vitacura, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay dos opciones. Antes lo que hicimos fue crear la columna de un ID para el destino, que es un número aleatorio, de tal forma de buscar ese número. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a hacer el buscar, ¿cierto? Pues también vamos a buscar aquí para no complicarnos con el otro que no lo hemos ocupado. Y ahora dentro del valor buscado, en vez de ir a buscar alguna celda que sea aleatoria, dentro del valor buscado yo voy a escribir la fórmula de aleatorio. Enter. Esto son las como las famosas funciones añadidas, que en el fondo yo dentro de una función hago otra función. Entonces, puede ser buscar aquí, voy a buscar, el valor buscado va a ser una función que en realidad es un número aleatorio. Y ese número aleatorio va a ser entre 1 y 6, que son los donde yo sé que tengo, o son los puntos de venta que tengo disponibles. Y luego, lo mismo, matriz buscada, vamos a ir acá al punto de venta, le voy a dar esta matriz. Una recomendación personal, si yo después quiero sumar acá más puntos de venta y dejo la fórmula de esta forma, después pueden que volver a la fórmula y cambiar la fila en donde estoy, o el rango o la matriz donde estoy buscando. Y me va a pasar lo mismo después con la matriz de búsqueda o la matriz de vuelta. Entonces aquí hay dos opciones, que son las que uso yo. Una es seleccionar la columna completa. Se fijan que ahí me dice punto de venta, que es el nombre de la hoja, y la columna A.
Bueno, entonces pues yo cada vez que vaya agregando acá más puntos de venta, va a quedar automáticamente va a quedar automáticamente en la fórmula. Y luego hacer lo mismo con la matriz de vuelta. Donde yo acá puedo agregar la matriz o sea, la columna completa. Y de nuevo voy a poner aquí, no sé, encuentra en el caso que no esté. Muy coincidencia exacto. Esto es opcional, pero yo recomiendo siempre darle lo que uno quiera, pero generalmente son condiciones exactas. Porque si no, si yo le doy, si lo dejo sin o sea, con nada, digamos, puede que me lo tome como condición, una condición que no sea exacta, y en este caso me puede dar un resultado que no es el que yo quiero. Entonces siempre dejar acá la condición exacta. Y modo búsqueda lo mismo, no me importa si lo voy a dejar así. Y listo. Entonces aquí aprieto Enter. Y fíjense lo que pasó. La función, bueno, me está haciendo la búsqueda que yo le pedí. Y dentro de del buscar, la fórmula aleatorio igual funciona. Igual va cambiando. Es decir, cada vez que yo actualizo, lo que va a pasar es que la función aleatorio se va a actualizar. Y a su vez va a cambiar la búsqueda porque cambia el número que está dentro del valor buscado. Entonces, si se fijan, ahora yo ya tengo un ticket con una fecha aleatoria, con un destino aleatorio y con un punto de venta aleatorio. Y por último vamos a hacer la última cosa, que es, yo quiero saber también quién compró ese pasaje. Entonces yo aquí tenía una tabla de clientes. Hice hartos clientes, hice 100 clientes. Nombre y apellido no lo he hecho porque eso sí tendría que inventarlo o buscarlo en alguna página, pero no lo he hecho. Pero lo que sí queremos hacer es buscar acá de una forma distinta. Entonces vamos a inventar algunos, ¿ok? No vamos a hacer todo ahora. Vale, no sé, Felipe, Pedro, no sé, Macarena, Constanza y Victoria. Poner el nombre de Victoria, Pedro, Simón y Emilia. Hagámoslo con 8. Solo como modo ejemplo, esto lo voy a borrar por ahora. Y apellido lo voy a dejar en blanco, le voy a poner cualquier cosa, A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Para que así tenga algún apellido. Entonces, bueno, yo tengo acá mi ID. El ID debería ser un root o el ID que corresponde a cada país, pero lo vamos a dejar como ID solamente. Y acá vamos a dejar, entonces tengo el ID del pasajero y vamos a hacer acá el nombre del pasajero. Nombre pasajero. Entonces vamos a hacer el aleatorio entre. Hicimos 6, ¿no? De 1 a 6. Listo, tengo el ID del pasajero. Ahora, el ID del pasajero en realidad, como les decía, debería ser un root o algo así. Que por ahora lo vamos a hacer así, como... lo vamos a dejar solo así como de 1 a 6. Y el nombre del pasajero. Ahora, ¿qué vamos a hacer distinto? A la tabla, a esta basecita o a esta tablita, le vamos a dar formato de tabla. Entonces insertar, le damos formato de tabla. Y lo que hace el formato de tabla es que, bueno, tiene un montón de beneficios que vamos a ver en otra sesión, pero lo que hace es que le asigna a una matriz un nombre, o sea, o mejor dicho, datos dentro de la hoja lo convierte en una matriz o en un rango que tiene un nombre y que además, bueno, tiene otros beneficios que vamos a ver luego, pero me permite tener la matriz con un nombre particular. Entonces, si se fijan, si yo selecciono la tabla, cualquier parte, acá arriba me dice nombre tabla. Entonces le asignó un nombre a la tabla. Ahora se llama tabla 2 y yo ese nombre se lo podría cambiar. Entonces aquí en vez de tabla 2 le voy a poner clientes o base cliente. Base clientes. Entonces, si se fijan, yo tengo acá una tabla. ¿Y de qué me sirve eso? De, por ejemplo, voy aquí en cualquier parte, voy a hacer, yo pongo igual
Y tengo mi función, ¿o no? Pero ¿qué pasa si busco acá y busco base cliente? Fíjense que ahora me la reconoce como una, entre comillas, una función, pero como un rango o una matriz que existe. ¿Ven? De hecho me la marca. Y si yo vengo enter, o sea, no hago nada, me trae la matriz, es decir, claro, la matriz que acabamos de crear, o la base o la tabla, yo la puedo traer completa solamente con escribir base cliente. ¿Listo? ¿Y de qué me sirve eso? Preguntan ustedes. Vamos a buscar el nombre pasajero. Entonces aquí yo pongo mi buscar. Lo vamos a hacer con buscar B en esta ocasión. Vamos a hacer buscar B en esta ocasión y después vamos a hacerlo con buscar X para que vean la diferencia. Buscar B. ¿Qué hace el buscar B? Si no lo saben, es que busca un valor en una matriz o una tabla en la primera columna de esa tabla. Y lo que me va a traer de vuelta es el dato que está en la columna que yo le indiqué. Entonces, por ejemplo, acá el valor buscado va a ser el ID del pasajero. ¿Y dónde quiero que lo busque? Bueno, yo tengo una base que se llama base cliente y quiero que lo busque ahí. Y la columna en donde está el nombre del pasajero, si no me equivoco, es la columna 2. Entonces lo que va a hacer es que en la matriz va a buscar el número 6 y después se va a correr a la columna número 2 y me va a traer ese valor. Y luego me pregunta el rango, que quiere decir si quiero buscar la coincidencia exacta o aproximada de ese número que estoy buscando. Y le voy a decir que quiero la coincidencia exacta. Entonces le digo falso. Cierro, enter y fíjense. Me trae el dato que yo le pedí. Entonces lo que está haciendo esa fórmula es que está yendo a la tabla de cliente o a la base cliente. Busca en la primera columna el número 6. O el número aleatorio, pero el número 6. Y yo le dije, ya ok, y tráeme el dato que está en la columna 2. Es decir, de esta base, de esta tabla, tengo la columna 1 y la columna 2. Entonces me trae el nombre de Pedro. Y eso va a ir cambiando porque tengo aleatorio. Se lo he bajado otro día. Y la otra forma de hacerlo es el apellido pasajero. Esto lo hicimos con buscar P y ahora lo vamos a hacer con buscar X porque le quiero explicar algo. El buscar X tiene, no sé si es un problema, pero sí tiene un tema con esto. Con esa forma de hacerlo. Que si yo busco la ID del pasajero, y voy a decir matriz buscada. Recuerden que cuando nosotros hicimos la otra fórmula le entregamos una columna como matriz. Entonces, ¿qué pasa si yo le entrego una matriz completa? Se va a confundir porque no saben qué columna o fila buscar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo acá le pongo base cliente, que es lo mismo que hice antes. Después me pregunta, ya ok, pero ¿cuál es la matriz de vuelta? Y le digo, está dentro de la misma base. Entonces no tengo cómo separarlo. Entonces la forma de hacerlo, lo voy a hacer a mano y después lo vamos a hacer escrito para que vean cómo funciona. En el apellido pasajero, yo voy a ir a buscar la matriz. Y fíjense que, a ver, la tabla, cuando se forma, le da un nombre a cada columna. Entonces tengo la columna que se llama ID, nombre y apellido. Entonces yo, la matriz buscada es la ID, ¿cierto? Entonces si yo marco la columna, fíjense que acá me dice base cliente y entre paréntesis cuadrados me dice la columna en donde va a ir a buscar. ¿Se entiende? Entonces, si yo le doy la base completa, no va a saber en qué columna buscar. Entonces, si yo lo que quisiera escribir, la forma correcta es escribir base cliente. Y fíjense que si yo lo digo acá, le doy el paréntesis cuadrado, fíjense que automáticamente identifica algunas opciones. Entonces yo le puedo decir, bueno, tráeme la base de la base cliente, la matriz de vuelta, tráeme el nombre o el apellido. Y además tengo otras cosas. Tengo todo, que es la base completa, los datos, que es lo que está aquí abajo, los encabezados, los totales, si tuviera totales en la tabla. Bueno, tengo varias opciones. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, tráeme el apellido. Entonces le doy acá doble clic. Cierro el paréntesis.
Bueno, si no se encuentra, encuentra. Voy con ciencia exacta y la modo búsqueda lo voy a dejar vacío. Y ahí funciona. Si yo no le doy el nombre de la columna, no va a funcionar. Pero dándole el nombre de la columna sí funciona. Entonces, si se fijan, ya tengo acá mi primer ticket vendido. Que es un ticket que va a Ciudad de México, que tiene una tarifa. Y me lo compró Constanza D. Y que su ID, o claro, su ID único, por decir algo, es 4. Y esto va a ir cambiando, entonces aleatorio. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Porque cuando partimos esto dijimos, bueno, si yo lo hago manualmente me voy a demorar infinito. ¿Por qué? Porque tendría que ir fila a fila haciendo cada uno de los tickets. Y me demoraría infinito. Pero como lo hicimos aleatorio, yo lo que puedo hacer es agarrar la primera fila y lo voy a copiar acá abajo. Y si se fijan, ahora tengo 2 tickets a lugares distintos, en fechas distintas, comprados, bueno, en este caso punto 20 el mismo, pero por personas distintas. Y si yo actualizo, fíjense cómo va cambiando. Y ahora entonces, para armar nuestra base, yo puedo decir, bueno, cuánta información yo quisiera tener. Eso, bueno, podemos ir modificando en el tiempo según los ejercicios que vayamos haciendo. Pero yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero tener, no sé, vamos a ir hacia abajo. Vamos a crear 10.000 tickets. Entonces, no, perdón. Sí, 10.000. No, 100.000. 100.000. No está 100. Y ¿dónde quedó acá? 100.000, ¿cierto? Entonces voy a crear 100.001 porque la primera fila son los nombres de las columnas. Entonces voy a crear 100.001 tickets. Entonces aquí aprieto Enter o copiar. Y fíjense lo que acaba de pasar. Voy a hacer zoom out, o sea, voy a hacer afuera. Acabo de crear una base de datos de tickets vendidos por SkillUp Airline. ¿Se puse? A distintos destinos, distintas fechas, distintas tarifas, todo distinto. Y esto va a quedar aleatorio. Ahora, si yo esto porque la idea cuando estemos trabajando con la información, que sea información fija. Entonces, como la dejo fija, muy fácil, voy a copiar en otra hoja. Tengo un botón derecho, mover o copiar, voy a copiar. Voy a dejar al final de todas las hojas. Y voy a poner base de datos fija. Entonces yo tengo entonces la forma de hacerlo para que no quede, para dejarlo fijo, muy fácil. Yo lo pongo acá, lo voy a marcar todo, lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar como pegado especial. Voy a venir acá arriba en pegar y de las opciones voy a buscar acá pegar valores. ¿Ok? Hay 3 opciones de pegar valores. La única diferencia es que, bueno, todos pegan valores, pero uno pega el formato del valor, si es que es con contabilidad, número, fecha. Y además, pega los formatos y valores de origen. Si lo traigo de otra parte y con otros colores y con otras cosas, le puedo decir mantén el mismo formato que tenía el origen. En general yo no uso eso. En general yo uso este y pego como valores. Y cuando le pego como valores, ¡pup! Listo. Fíjense que ahora todas las fórmulas quedaron escritas, o sea, quedaron como texto o números según corresponda. Entonces ya no cambian. Entonces con eso lo que acabamos de hacer es una base de datos de tickets vendidos por nuestra SkillUp Airline. Lo voy a dejar ahí, voy a dejar acá la aleatoria también. Para que después podamos ir completándolo con más información y vamos a hacer una base de datos un poco más, o sea, con un poco más de información. Así que eso es. Les voy a dejar el video subido en el canal de YouTube para quienes no se puedan conectar. Y la idea es seguir haciendo este tipo de directos o de clases o como quieran llamarlo. Lo vamos a estar haciendo martes y jueves hasta misma hora, que son las
20 horas de Chile para que se conecten y podamos interactuar un poco más y ir trabajando juntos los ejercicios y las clases que vayamos haciendo. Además, así también me pueden compartir qué les gustaría hacer, qué les gustaría aprender. Podemos hacer, la idea es partir desde bien cero, es decir, qué es Excel. Y también hacer algunas clases más avanzadas. La idea también es llegar a poder ver macros, poder trabajar con Power Query y poder aprender muchas cosas de esta gran herramienta que les va a servir para todo. Así que eso, si nos estamos viendo, eso. Bueno, chao a todos y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Adiós.